rentar versus comprar tu residencia principal. Eso es un tema que es súper emocional para la mayoría de las personas y hoy vamos a tener como una especie de debate para compartir los diferentes puntos de vista y ver en qué posición caen ustedes. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novarice Latino. Y como lo escucharon, hoy vamos a hablar del famosísimo dilema de qué es mejor, comprar tu residencia principal para vivir o rentar tu residencia principal para vivir. Entonces, aquí tenemos exactamente dos equipos. Anthony es más como que equipo, yo soy de comprar la residencia principal para vivir y yo soy más de prefiero rentar de en donde vivo y con el dinero que me sobra invertir en propiedades para que generen ingresos. Entonces, yo estoy perfectamente contenta con el simple hecho de rentar mi vivienda principal. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tener como que un debate saludable, por decirlo así, en donde los dos compartimos nuestro punto de vista, compartimos las perspectivas de cada uno de nosotros con ustedes y nos gustaría también que a medida que ustedes estén escuchando la entrevista, que nos compartan exactamente las opiniones de cada uno de ustedes para tener una idea de en dónde están encajando. Entonces, para empezar con el debate, vamos a hablar del tema de rentar, porque la mayoría empezamos rentando y eventualmente transicionamos hacia la compra de la propiedad. Entonces, sin renta, soy yo. Yo prefiero rentar por el simple hecho de que para mí la ubicación geográfica tiene mucho peso. Entonces, como ustedes sabrán, nosotros vivimos en la ciudad de Nueva York. No me veo viviendo en ningún otro lugar. Hemos viajado bastante. Me he tratado de visualizar viviendo en otro lado y al final del día yo siempre termino regresando a Nueva York. Ya obviamente Anthony tendrá una opinión diferente y él compartirá la de él, pero en mi caso, a mí me gusta la vida de Nueva York. Y no solamente me gusta la vida de Nueva York, sino que me gusta una sección en particular en Nueva York. Como ustedes sabrán, la ciudad de Nueva York es grandísima y no toda área puede ser catalogada como un área para tener un hogar ahí mismo. Entonces, en el área en donde nosotros estamos viviendo actualmente, esa es mi área preferida. Llevo muchos años viviendo ahí y vamos a decir que las casas en esa zona no son tan fácilmente asequibles. Sí son cariñositas, por decirlo así. Entonces, vamos a decir que una casa promedio en esa zona de, vamos a decir, 3 habitaciones, un baño, generalmente porque son casas más viejas. Si tienes el chance de conseguir una casa que tenga 3 habitaciones, 2 baños, bueno, conseguiste la lotería, ¿no? Pero por lo general son 3 habitaciones, un baño. Y una de esas propiedades, sin tener como que lo último de lo último, vamos a hacer una propiedad promedio que sea vivible y que puede requerir unas que otras renovaciones cosméticas. Una casa de ese calibre empieza en $1.2 millones. Cariñosito, por decirlo así. Entonces, un día que sí llegamos a sacar las cuentas y dijimos, bueno, si llegamos a comprar una casa así, la hipoteca o el mortgage saldría aproximadamente como unos $10,000. Y el lugar en donde estamos viviendo ahora es un apartamento y el apartamento cuesta $2,000. Yo sé que muchos dirán, bueno, Lucelia, ¿cómo vas a comparar una casa con un apartamento? O sea, si vas a comparar, compara manzanas con manzanas, pero no compares manzanas con peras, no son la misma cosa. Y pues yo diría que de una manera u otra sí lo es, porque el apartamento en donde nosotros estamos viviendo es considerado un lugar ideal, mientras que esa casa con una hipoteca de $10,000 no es en realidad un lugar ideal. Está en la ubicación geográfica ideal, más no es la casa ideal porque todavía hay que hacerle bastante trabajo. Segundo, también está el tema de que yo digo, ok, un hogar lo hace uno. O sea, mi manera de ver las cosas es que yo no necesito ser dueña de una propiedad para poder llamarle a esa propiedad o finalmente siento que estoy en mi hogar, en mi casa. Mi hogar puede ser el apartamento. Yo me encargo de decorarlo, yo me encargo de crear un santuario, de crear un ambiente en el que yo me sienta cómoda, no permitir ciertas energías negativas que entren. O sea, eso lo crea uno mismo. Es una paz mental que uno consigue uno mismo independientemente si está en una casa, un apartamento, lo que sea. Y por esa razón, para mí, la idea de invertir o comprar una casa no es tan necesario, en especial a ese precio. Con $10,000 yo prefiero agarrar esos $10,000 en la hipoteca de una casa no tan ideal
solamente sacarle 2,000 para pagar la renta al lugar en donde estamos viviendo actualmente y con los restantes 8,000 agarrar y comprar propiedades de inversión que se paguen solas, que no tengo que estar necesariamente pagando por mi cuenta, que reciban ingreso de los alquileres y con eso no solamente se paga la deuda hipotecaria, sino que también genera suficiente cash flow para yo seguir construyendo, sea o fondos adicionales para invertir más, o lo que algunos llamarían fondo de emergencia, o dinero extra que simplemente, bueno, me gusta verlo de eye candy, se ve chévere ver la cuenta gordita y llenita, ¿no? Esa es mi opinión. Ahora, sí, prefiero comprar casa. ¿Cuál es tu manera de ver las cosas? Bueno, de la manera como yo veo las cosas es que primero me duele pagar cierta cantidad de dinero a este caso el landlord o el dueño de la propiedad y que después de 3 años todo ese dinero se fue como, no necesariamente diría a la basura, pero ese dinero ya no está en tu cuenta de banco. Lo hubieras podido utilizar para el enganche de tu casa, el down payment de tu casa o un apartamento donde tú quieres estar. Supongamos que nosotros dijiste $2,000, pagamos $2,000 por 12 meses, son $24,000, ya por 3 años son $72,000. Es mucho dinero y simplemente saber que después de 3 años nos vamos a un apartamento nuevo, nos decidimos ir a una nueva zona y ¿qué pasó con ese dinero? Se quedó ahí, ¿no? Pero yo prefiero, como te dije, invertir ese dinero en una casa. Los $72,000 en una casa, pero sabiendo que esos $72,000 no te va a conseguir la casa en la zona donde estamos viviendo. Correcto. O sea, te va a conseguir una casa X, no sabemos necesariamente dónde es, ojalá sea dentro de Nueva York, pero no va a ser la zona en donde estamos viviendo actualmente. Y eso está bien para ti. Y eso está perfectamente para mí. Cuando tú estás comenzando a crecer tus finanzas y a crecer no solamente en el aspecto personal, pero también finanzas, hay de vez en cuando tienes que hacerte ciertos sacrificios. En el pasado hablamos acerca de sacrificios y ese sería uno de los sacrificios que tienes que hacer porque tal vez no te va a comprar la casa de tus sueños, pero uno no puede hacer nada. O sea, uno tiene que trabajar con lo que uno tiene. Pero esa es la analogía. Ok, yo no estoy comprando la casa de mis sueños y acepto y ni siquiera estoy buscando comprar la casa de mis sueños. Estoy rentando en el área de mis sueños que yo no necesariamente lo veo como un sacrificio, sino más bien como una movida estratégica, ¿no? Probablemente algunos de ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, pero para mí eso es estratégico, porque no es que estoy en la calle, no me estoy quejando, estoy creando mi hogar, sino que con ese dinero, en realidad esos $72,000 que tú ves como dinero botado, yo no necesariamente lo veo como dinero botado. Es dinero que yo estoy pagando por un servicio. Y ese servicio es, déjame vivir aquí bajo el contrato de arrendamiento. Inclusive para ayudar a que la audiencia vea las cosas un poquito diferentes o para que por lo menos lo vean como yo lo veo. Cuando tú compras una casa, la casa todavía no es tuya. Tú estás pagándole al banco la hipoteca, la cual quiere decir que la casa en realidad es del banco. Y tú todavía estás pagando por un servicio. Es un servicio mucho más caro, en este caso $10,000 versus $2,000. Y son $10,000 que tú le estás pagando al banco a cambio a que el banco te deje llamarte soy dueño de hogar. Versus que aquí, ok, bueno, yo no tengo el título de dueña de rentas, ¿no? Por decirlo así. Pero la diferencia entre esos 10,000 y los 2,000 son 8,000 y son 8,000 que yo puedo agarrar para hacerlo funcionar en otro lugar. Es más, para aquellas personas que tienen como que la mente bien aferrada al hecho de, yo tengo que ser dueña de hogar, no solamente no eres dueña de casa cuando compras la propiedad, inclusive después de que terminas de pagar la propiedad, todavía no eres dueño de casa porque todavía tienes que seguir pagando impuestos de propiedad. Y en el minuto que tú dejes de pagar impuestos de propiedad, Uncle Sam viene y te quita la casa y te quedas sin la casa. Entonces es una manera como una analogía muy diferente de ver las cosas y el hecho que estemos rentando ahora o que Lucelia en este caso esté rentando ahora, eso no me quitó a mí del derecho de ser dueña de propiedad. La diferencia es que yo soy dueña de propiedades para la renta que se están pagando sola y generando ingresos, pero no soy dueña de la casa principal en donde yo estoy viviendo y durmiendo todas las noches, pero como que para mí está bien, o sea, no lo veo como una pérdida de tiempo o de dinero. Muy, muy buen punto el que haces, que al final y al cabo, ¿eres dueño o no eres dueño de la propiedad? La respuesta Nunca es eres no. dueño de nada. Nunca eres dueño de la propiedad, pero yo creo que
La diferencia es cuando tú quieres vender la propiedad. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás arriendas, ok, pagaste esa renta por quedarte en el lugar, ¿tú puedes vender esa propiedad? Lo mismo con las propiedades de inversión, yo también las puedo vender. Correcto, pero en la propiedad en la cual tú estás viviendo, ya estás viviendo en una propiedad que voy a asumir que más o menos te gusta donde estás viviendo, la puedes arreglar porque es tu propiedad, la puedes poner un poco bonita y al mismo tiempo, después de 3, 4 años, si ya no la quieres contigo, la puedes incluso vender. Yo sé que lo puedes hacer con otra propiedad de inversión, que no necesariamente tienes que vivir ahí, pero yo creo que la diferencia aquí viene siendo, que una vez más, esto depende de tu situación. Soy dueño de negocio, yo trabajo desde casa, entonces yo puedo deducir varias cosas que yo estoy utilizando en mi casa, ciertos espacios en los cuales yo estoy operando el negocio. Entonces, en vez de yo pagar X cantidad de dinero en impuestos al final del año, puedo deducir ciertas cosas de manera que no tenga que pagar tanto de impuestos. De cierta manera, estoy teniendo más ganancias. Obviamente, para eso tienes que hablar con tu contador, pero los puntos que estaba diciendo, puedes vender la propiedad en 3 años, y supongamos que en 3 años cada año se apreció, no sé, un 1% en lo más bajo, y yo sé que no todas las propiedades se aprecian, pero vamos a hablar que muchas propiedades se aprecian en valor. En general. Porque la madera sube en precio, el cemento sube en precio, la infraestructura de tu casa no es que se quede al mismo precio. Entonces, poco a poco todo eso sube en valor y eso es lo que ayuda a tu casa a subir la plusvalía. Incluso a pesar de que tú hayas rentado esa propiedad en 3 años, tal vez puedes recibir todo ese retorno, incluso hasta más si decidiste renovar la propiedad y mejorarla, puedes tal vez recibir incluso una mejor dinero de inversión y con la opción de venderla al mismo tiempo. O sea, entiendo tu punto de vista, pero en mi opinión todavía no le veo lo especial, porque todo lo que tú mencionas se puede hacer con una propiedad de inversión e incluso con una propiedad de renta. Nosotros rentando ahorita aplicamos las mismas estrategias. Gracias a nuestro contador, deducimos ciertos espacios de la casa porque trabajamos desde casa. Entonces como que sigo pensando, ¿por qué meterte al ámbito o en una deuda tan grande para una casa que ni siquiera cumple las expectativas que uno quisiera tener, cuando puedes vivir cómodamente rentando y simplemente utilizando la diferencia de ese dinero para seguir generando más ingresos? Una vez más, no estoy tratando de decir que tu opinión sea inválida o que la mía es mejor o viceversa, sino que son diferentes puntos de vista y como que no le estoy viendo ningún beneficio adicional. Y vamos a estar claros, esos ejemplos que tú acabas de compartir ahorita se aplican a aquellas personas que son dueños de negocios, la cual está chévere porque tenemos muchas personas que nos siguen que son dueños de sus propios negocios. Pero también tenemos ese porcentaje de la audiencia que no son dueños de negocio, que todavía viven de un ingreso fijo y ganan su salario, sea quincenal o mensual. Entonces, yo recuerdo que cuando vivía de un salario fijo, a mí me aterraba el hecho de comprar una propiedad. Porque para mí comprar una propiedad, eso quería decir que yo tenía que sacar todos mis ahorros, todos mis savings, ponerlo en una casa, pagarlo con el sudor propio y arriesgar de que qué pasaría si yo llego a perder mi trabajo. Entonces no solamente pierdo la propiedad, sino que pierdo todo. O sea, estoy perdiendo todo, hasta el down payment. Versus cuando yo compré bajo un salario fijo las propiedades de inversión, me daba la tranquilidad de saber que solamente puse un porcentaje, pero que todavía estoy generando mi ingreso por parte de mi salario fijo y que esa propiedad se estaba pagando solo gracias al inquilino. Entonces no necesariamente estaba poniendo dinero extra de mi bolsillo. Sí puede que yo pierda la propiedad en foreclosure ante el evento de que no me paguen la renta y todo, pero vamos a estar claros, uno hace su proceso de calificación y tiene su inquilino hasta cierta cantidad de tiempo para que de una manera u otra ese ingreso de las rentas les ayude a cubrir ese pago hipotecario. Entonces el dinero que yo estaba generando de mi salario solamente estaba utilizando una sola porción en la renta y el resto lo reinvertía, la cual para mí era como, vamos a decir, como que un eye candy, por decirlo así, el ver que mi cuenta nunca llegaba a cero. O sea, como que de una manera u otra aumentaba. Si tenía una emergencia, yo sabía que podía recurrir a esos fondos de emergencia, pero no es que caía en cero y de repente, está en cero, no tengo nada. Más te vale no pierdas el trabajo
porque ahorita tienes una propiedad en la que tú tienes que pagar, y si no la pagas no solamente te quedas sin casa, sino que hasta perdiste tus ahorros por completo. Entonces como que esa es la analogía la que yo tengo. No sé si es algo que también te llegó a pasar por la mente cuando tú estabas con ingreso fijo. Cuéntame un poquito acerca de eso. O sea, el Anthony de antes, no el Anthony de ahora. ¿Cómo hubiese pensado el Anthony de antes? Bueno, el Anthony de antes obviamente mete mano donde sea en el término de las inversiones y se ensucia las manos. Si tengo que hacer algo, lo hago y no hay problema. Entonces, hablando acerca del problema, que es un problema si pierdes tu trabajo y de verdad te encuentras entre la espada y la pared, o sea, ¿qué vas a hacer con esa propiedad que compraste? Tienes que pagar una hipoteca mensual. Y la respuesta es, puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedes empezar a buscar entre tu familia, amigos, si puedes rentar algún espacio en tu casa o tu apartamento, puedes sacarle un ingreso extra acerca de eso. Puedes empezar a ir a vender cosas de tu casa, utilizar la plataforma de Facebook Marketplace, eBay. Se puede hacer mucho dinero porque yo hemos vendido varias cosas por Facebook Marketplace que originalmente pensábamos que no le íbamos a poder vender, pero esas plataformas se prestan para que tú puedas de cierta manera hacer un ingreso adicional. Hay mucho de lo que le dicen el flipping de objetos en el Facebook Marketplace. Hay gente que compra esos objetos y le hacen un flipping, le mejoran y empiezan a vender eso. No solamente eso. Si el problema es que sabes que tal vez ya perdiste el trabajo, ¿qué pasa? Que tal vez vas a tener un poco de tiempo y si quieres vender la propiedad y puedes vender la propiedad, de cierta manera estás recibiendo el dinero de vuelta antes de que el banco te haga algún tipo de foreclosure, porque tal vez te está faltando dinero para cubrir los gastos de la hipoteca. Entonces, una vez más, si pierdes el trabajo y sabes que te queda 2 meses de dinero para pagar el mortgage, ¿qué puedes hacer? Puedes deshacerte de la propiedad, puedes vender esa propiedad y simplemente recibir todo ese dinero que lo hubieras perdido porque el banco va a hacer un juicio hipotecario en tu propiedad. Antes de que eso pase, tú simplemente lo vendes, pagas el mortgage y estoy seguro que tal vez puedes tener incluso hasta una ganancia en esa venta de esa propiedad. Pero bueno, vamos a seguirle dando el tema del debate. No necesariamente porque quiera hacer las cosas difíciles, sino que también, ahora, basado en lo que tú dijiste, porque de eso se trata un debate, ¿no? Entonces, ahora yo te comparto mi punto de vista. Entonces, tú dices que si pierdes el trabajo y necesitas salir de la propiedad, la puedes vender. Pero, ¿qué pasa si el mercado ha caído? Entonces, no necesariamente lo estás vendiendo en una ganancia. Puedes hasta venderlo en el negativo y todavía le quedas debiendo dinero al banco. Esa es una posibilidad. Eso no quita que con la propiedad de inversión suceda lo mismo, pero la diferencia es que con la propiedad de inversión ya generé algo de cash flow, cosa que una propiedad cuando uno compra para vivir no está generando ningún tipo de cash flow a menos que lo veas como necesidad. Pero vamos a estar claros, la mayoría no está pendiente de comprar una casa y decir, voy a rentar ciertos cuartos para seguir generando cash flow. Si lo estás haciendo, te felicito, pero vamos a estar claros, muchas de las personas que al menos nosotros conocemos en nuestro círculo quieren comprar una propiedad para crear su familia, para construir un futuro, no necesariamente para rentarle un cuarto a otra persona para ayudar a pagar con la hipoteca. Uno tiende a comprar la propiedad para ellos mismos vivir y ya. Entonces, volviendo a tu punto de vista, sigo como que sin verle la ventaja extra al comprar la residencia principal. Si se trata de venderla, posiblemente una ganancia, eso también se puede hacer una propiedad de inversión. Si se trata de venderla en una pérdida y caer en foreclosure, yo sé que también puede suceder con una propiedad de inversión, con la diferencia que por lo menos colecté algo de dinero en rentas, en ingresos, y también tuve algo de cash flow. Entonces como que sigo yo en las mismas. La única ventaja que en realidad yo le estoy viendo a todo esto es la ventaja en el aspecto emocional, porque se sabe que el tema de comprar un hogar, una casa, es algo que va al corazón de uno. Uno desde chiquito, uno dice, trabaja bien duro para que algún día te compres tu casita, o trabaja muy duro para que algún día le compres una casita y se la regales a tu mamá o a tus papás o a tus viejos, lo que sea. Entonces, poniendo como que todos los hechos y los números y todo a un lado, yo diría que ese sería como que el mayor beneficio que uno le estaría sacando al tema de comprar una propiedad. Porque todo lo que tiene que ver que si con apreciación, que si con la venta, si no la vendes, que si rentas un cuarto, no rentas un cuarto, todo eso lo puedes hacer idealmente con una propiedad de inversión. Y al menos en mi caso, con una propiedad de inversión, tú no necesariamente tienes que compartir el mismo techo con ese inquilino, sino que creas esa separación, que en mi opinión yo creo que es una separación sana, porque tampoco
quieres estar encima del inquilino o viendo cómo viven, porque al final del día cada quien es diferente. Si uno escoge vivir con alguien, me gustaría pensar que idealmente ya sería con la persona con la que uno se siente cómodo. Inclusive si se hace por necesidad, que lo hagan tipo, oh, que somos roommates, somos amigos y simplemente estamos tratando de ahorrar y compartiendo los gastos, versus, oh, tengo que rentarle este cuarto a esta persona porque es la única manera que tengo para seguir pagando la hipoteca. Eso es solamente mi punto de vista, mi manera de ver las cosas. Una vez más, recalco, no tiene que ser la correcta. Okay. Y solamente para añadir algo al punto de la compra de tu casa. Tú tienes opciones de disminuir, porque veo que uno de los problemas que sigue surgiendo es, ok, pagar la hipoteca. Hay diferentes maneras en las cuales tú puedes menorizar el pago de esa hipoteca. Uno, si te sobra dinero al final de mes, puedes abonarle un poquito extra de hipoteca al principal. Puedes utilizar las tarjetas de crédito, asumiendo en que no te hayas sacado de tu trabajo. Saca el dinero de las tarjetas de crédito, lo puedes sacar al 0%, dependiendo de qué tipo de tarjeta de crédito utilices. Y puedes utilizar el dinero para seguir bajando esa cantidad de dinero que vas pagando mensualmente hasta un punto en el cual ese monto que estás pagando por la hipoteca no sea algo tan grande, pero sea algo más manejable. Claro, esos tips que estás compartiendo se aplican en el evento que la persona siga con su trabajo, ¿no? Porque en el momento que uno pierde su trabajo es como que lo último que uno está pensando es, oh, déjame sacar más deudas de las tarjetas de crédito para seguirle agregando más a las deudas. La cual, una vez más, son tips que son muy viables y, una vez más, son diferentes tipos de opiniones. No hay una fórmula mágica correcta. Yo creo que al final del día es lo que mejor funciona para cada uno de ustedes, qué es lo que le da más tranquilidad o paz mental, y qué es lo que les haga a ustedes sentirse bien. Porque parece ser que no importa si sean team homeowner o team prefiero rentar y comprar mis propiedades de inversión, al final del día todos los beneficios de los cuales hablamos, que si la apreciación, ingreso, que deducir gastos del apartamento o de la casa con un contador, todo eso se puede aplicar independientemente de los dos aspectos, y parece ser que es más un tema emocional ser un homeowner que uno no va a tener al momento de comprar propiedades de inversión mientras sigas rentando. Déjanos saber cuál es tu opinión, de qué lado de la ecuación crees tú que estás más, del lado del equipo que prefiere ser dueña de su residencia principal o del lado del grupo que a mí no me importa rentar siempre y cuando tenga un buen portafolio que me esté generando ingresos, porque al final el hogar lo hace cada quien. O de ninguno de los dos, estás en el medio, no sé, simplemente déjanos saber tu opinión. Y te estamos viendo en el siguiente video. Chaito, bye.